Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Hola, bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast. Me encanta que estés escuchando este episodio porque segura estoy que vas a aprender un chorro de nutrición y de tu cuerpo, de cómo funciona, de cómo nutrirnos va mucho más allá de ser simplemente una dieta porque está de moda o por bajar de peso o cambiar tu composición corporal, porque estoy acompañada de la mujer que de verdad, cuando me siento a hablar con ella de nutrición, esto se vuelve wow, una cosa impresionante. Nos compartimos las dos muchísimo, crecemos muchísimo. Hace poco tuve la fortuna de estar en sus tierras regias y era un disfrute tremendo cuando nos sentábamos a hablar de nutrición, que de verdad se nota la pasión que le tiene a la parte del cuerpo en sí, porque ella le gusta y ha estudiado la parte de la biología, y pues obviamente esto es, la parte de la nutrición es una ramita de la biología, así que la entiende perfecto y la comparte además de una manera muy rica. Por supuesto que estoy hablando de mi querida amiga de Adriana Flores, que está por acá en una videollamada. Espero que escuches perfecto el audio. Yo creo que sí, hicimos unas pruebas. De todos modos, si no, ten la paciencia y escúchalo hasta el final, porque estoy segura que sin importar la calidad del audio, el contenido va a ser siempre lo mejor. Muchas gracias, Adri, por estar en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Gracias, Gris. Muchísimas gracias por invitarme. Ya sabes que comparto mucho todo el amor que tú tienes por la nutrición y como bien dijiste, nuestras pláticas son, bueno, casi que deberíamos de haberlas grabado todas. Hubiera estado excelente. Hubiéramos hecho, yo Sí, creo que hubiéramos sacado unos 20 episodios de así Ser es, Nutritivo Podcast con así esas pláticas. es, así Vamos a es, intentar hacer uno así como es. una fusión de todo eso que platicábamos aquella vez y seguro van a salir muchos otros temas también. Adri, me encantaría que empezáramos porque ellos te conozcan un poco más. Uh-huh. Me gustaría que les cuentes quién es Adriana Flores y qué hace Adriana Flores hoy en día. Ay, pues mira, ¿quién es Adriana Flores? Pues mira, yo soy de Monterrey, ya me voy a ventanear con la edad, pero tengo 34 años, estoy casada, tengo 2 niños, Elena tiene 7 y Alexito tiene 4, y bueno, son mi locura, ¿no? Eh, yo actualmente estoy estudiando la maestría en Ciencias en Nutrición, ya casi me gradúo, casi, gracias a Dios. Y pues, ¿cómo llegué ahí? La verdad es que la vida me ha llevado a este camino. Yo soy de formación, soy ingeniera en biotecnología y pues desde ahí nos enseñaron a ver pues la vida a nivel pues celular, molecular y por muchas vueltas de la vida terminé en nutrición y he podido como llevar esa visión del entendimiento de la vida en su unidad básica que es la célula a estos conceptos de nutrición y pues me ha dado sí un entendimiento muy, muy amplio y el ver que somos más que calorías y somos más que si engordamos o si emplacamos y realmente ha sido pues mi pasión en los últimos años estudiar realmente la función de los alimentos en nuestro cuerpo y pues la verdad es que es una gran parte de mí. Mi esposo te podrá decir que me la paso estudiando y pues es verdad, es algo que me encanta aprender. Otra gran parte de mí es una vida activa, el ejercicio, paso mucho tiempo haciendo ejercicio al aire libre y pues entre estas 3 cosas como mi familia, la nutrición y el ejercicio, más o menos es como vivo y como soy. Muy bien. Creo que en esa parte en la que les dijiste que eres súper estudiosa, eso es, Adri. Todas las dudas que tengas en donde quieras informarte realmente con información científica, lo puedes hacer a través de Adriana Flores y en sus Instaclases, que les voy a platicar más adelante qué son, para que además la conozcan, la sigan y vayan aprendiendo y continúen aprendiendo después de este episodio mucho más con ella. Vamos a entrar un poco hacia el tema. Me gustó ahorita cómo platicabas que es el llevar el acto de comer a la parte celular. A final de cuentas, esto es el acto de nutrirse. Así es. La nutrición ha sido mal vendida y muchas veces mal difundida, considerando nutrición como para pérdida de peso, solamente composición corporal, cuestiones estéticas, belleza, pero realmente el acto de nutrirse es este. Lo decimos mucho en este episodio, en este podcast, que es
darle al cuerpo lo que necesita. Y tú lo visualizas y piensas en la nutrición como es, comes y llega a tu célula, Así es. ¿cierto? Me encantaría que nos platiques de esa parte, cómo llegan los nutrimentos para convertirse en algo a nivel celular y convertirse en tu cuerpo, que eso es nutrición. Cuéntanos un poco de ello. Así es, y creo que hasta cierto punto todos lo hemos visto como que en alguna clase de biología que llevamos por ahí de secundaria, de prepa, en donde venía este diagramita del cuerpo y el sistema digestivo y que todos, ay, pero ¿para qué necesito aprender eso? Bueno, pues es que es el principio de todo. Y a lo mejor nos podríamos dejar llevar como que por el tecnicismo de la nutrición molecular, pero no es tan complejo. Simplemente significa que cuando nosotros comemos cualquier alimento, sea, digo, con estas etiquetas, ¿no? De bueno, malo o demás, es importante que tengamos, o sea, conciencia, o sea, realmente veamos la trascendencia, porque nosotros lo vemos a corto plazo, o sea, comemos y se acabó. Cuando para el cuerpo apenas empieza todo eso, o sea, en el intestino delgado nosotros vamos a absorber esos nutrientes y literalmente, o sea, no es una como que una idea bonita, no, o sea, literalmente lo que comemos pasa a la sangre. Entonces, esa como que a veces nos quedamos en que comemos, ya no tengo hambre, se acabó. Pero no, Ujú. todo eso que comemos pasa al sistema circulatorio y un paso antes es que pasa por el hígado. Entonces, todo lo que comemos, nuestro intestino tiene, digamos, conectada todas estas redes que van a absorber y va a pasar al hígado y el hígado va a ir repartiendo. Entonces, por eso en la sangre es realmente donde tienes todos esos nutrientes. Y bueno, ¿y cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso ya es que se vayan a los diferentes tejidos y entran a la célula. O sea, todo lo que estamos comiendo va a entrar a la célula. O sea, traigan a ustedes esa imagen del libro de biología otra vez, de la célula de secundaria y de primaria, y entra ese alimento. Entonces, realmente va mucho más allá de cómo ya no tengo hambre, se acabó. Claro. Y todos esos componentes van a tener diferentes funciones. Entonces, como que tenemos también esta idea que es que como para tener energía, cuando sí, obviamente que la energía es un componente importante del alimento, también tienen funciones, en los componentes de los alimentos tienen funciones más específicas dentro de tu cuerpo. Ok. Y ahora vamos hablando un poco de los macronutrimentos, que ya son los nutrimentos en sí, porque de hecho ahorita que estabas platicando de esta parte de la digestión, hay un episodio, en los primeros episodios de Ser Nutritivo Podcast, donde hablamos justamente de la digestión, porque muchas personas tenemos o tienen esta ideología en el que es el acto de llevarte alimento a la boca y entonces vas al baño, excretas y se acabó, ¿no? Y eso no es la digestión, ese es como el inicio del proceso, pero en realidad es que una parte termina llegando a tu torrente Así sanguíneo, es. se transporta hasta los órganos y ahora sí empieza el proceso de nutrición a nivel celular, ¿no? Así es. Y es muy interesante cuando lo vemos desde este lado, porque entonces dejamos de ver el cuerpo como un basurero, digámoslo así, ¿no? Como de entra y sale y no pasa nada. Todo se convierte en nosotros, todo se convierte en el cuerpo y todo, una parte queda, la mayoría, de hecho, ¿no? Lo que excretamos al final de cuentas son simple desechos, lo que el cuerpo no pudo aprovechar y lo que pasó por ese proceso ahí en la parte del intestino grueso. Y lo que queda son justamente los nutrimentos, Así ¿sí? es. Hay tres nutrimentos que son los macronutrimentos, que seguro si usted ha estado en un plan de alimentación, seguro los has escuchado, si te gusta la nutrición, si has leído revistas de moda, has escuchado hablar de ellos o leído de ellos, que son los hidratos de carbono, que mucha gente llama por cuestiones de traducción en inglés como carbohidratos, ¿sí? Los lípidos, que son las grasas, y las proteínas. Y hablabas de que tienen funciones. ¿Cuáles serían las principales funciones de estos tres macronutrimentos en el cuerpo? Sí. Bueno, los macronutrimentos, a mí siempre me gusta como que empezar a explicarlos porque tenemos asociados estos macronutrimentos a que son un alimento. O sea, decimos, es que el arroz es un carbohidrato, cuando no. O sea,
el arroz forma parte del carbohidrato porque realmente los macronutrientes, y aquí me voy a poner un poquito la cachucha como de bióloga, que es mi formación, realmente los macronutrientes son las moléculas esenciales de la vida. Entonces, cualquier cosa que tenga vida va a tener tanto carbohidratos como lípidos y proteínas. O sea, es decir, antes de ser macronutrientes para nosotros, son moléculas esenciales para la vida. Entonces, cualquier organismo vivo que nosotros veamos tienen estas moléculas. Entonces, por eso cuando comemos arroz, pues estamos comiendo sí el carbohidrato, porque la planta de arrocito para vivir, si la vemos como un ser vivo, esa planta también requiere carbohidratos para vivir y también requiere proteínas para vivir. Por eso también a veces como que se nos olvida que a pesar de que un arroz está categorizado como un carbohidrato, pues tiene una proteína, porque sin esa proteína el arroz, cuando fue plantita, antes de ser alimento, no puede ejercer sus funciones como pues de la planta, ¿no? Para que esa plantita de arroz viva. Entonces, con este entendimiento de que realmente antes de ser macronutrientes son macromoléculas indispensables para la vida, entonces cada una va a tener una función. Entonces, por ejemplo, empezando, y no quiero empezar con los carbohidratos porque siempre es como que el primero, los carbohidratos, y otro punto es que también el orden, pues no es que uno sea más importante que el otro, y cuando digo la función de la proteína que es indispensable, tampoco significa que entonces hay que comer X cantidad de proteínas, simplemente los tres son necesarios en una cantidad adecuada para el organismo que estamos viendo, puede ser yo, tú, etc. Entonces, por ejemplo, hablando de las proteínas son, en todos los seres vivos, incluidos nosotros, son las que ejercen muchas o sea, es una función. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, que en sí la proteína es una molécula tan valiosa que no es muy común que se utilice para dar energía, aunque sí se puede, y sabemos que tiene 4 calorías por gramo, sí puede dar energía, pero su principal rol en la nutrición es ejercer función. ¿Y cómo lo hace? Porque cuando nosotros digerimos esas proteínas, las proteínas están formadas por cadenas. Imagínense un collar de perlas. Entonces, ese collar de perlas, lo que hace tu sistema digestivo es cortarlo en pequeños circulitos que se llaman aminoácidos. Esos aminoácidos son los que tú absorbes y van a tus células, y dependiendo de la célula que sea, lo que hace tu cuerpo es rearmar ese collar de perlas, pero ya es otra cosa. Por ejemplo, la insulina es una cadena de aminoácidos. Entonces, para que el páncreas pueda generar esa proteína, necesita la materia prima que viene de la proteína que nosotros ingerimos. Entonces, la proteína tiene una función indispensable en el cuerpo, es la molécula, digamos, como anabólica, es la molécula de construcción, Ujú. y hay muchas, o sea, tenemos más de 10,000 enzimas que tu cuerpo tiene que hacer. Esa es otra de las cosas que nos olvida. O sea, estamos comiendo, pero realmente tu cuerpo está trabajando en hacer todas esas proteínas, todas esas enzimas, para darle esa función al cuerpo. Sí. Eso por la parte de las proteínas. Ujú. Entonces, hablaríamos que las proteínas en sí son más que nada energía funcional. Me gustó mucho algo que decías ahorita y quiero rescatarlo, que al decir que son importantes no significa que son más importantes. En realidad, los tres macronutrientes tienen funciones en el cuerpo y son tan importantes unos como otros. Sin embargo, algo muy, muy relevante que decías es que la proteína pocas veces se utiliza como fuente de energía para el movimiento del cuerpo, sino que lo hace más bien para mandar mensajes, transmitir mensajes y generar funciones internas. Es decir, si nosotros viéramos nuestro cuerpo como una fábrica de energía, las proteínas son como la mano obrera.
¿no? La que va a hacer justamente todo el proceso de conversión y de transportación y de envío de los mensajes Así en es. la parte interna de la fábrica, son los que van a llevar a cabo como las funciones más internas y no necesariamente el resto de o el producto que sería la energía que va a ser a partir de otros macronutrientes. ¿Cuál sería ese macronutrimento que principalmente se convierte en energía y que de hecho por eso es tan satanizado y Sí. hoy en día está muy limitado en algunas dietas? Sí, mis pobrecitos y castigados carbohidratos. Sí, los carbohidratos y son los principios, o sea, es la macromolécula, pero por excelencia, y no nada más en el humano, o sea, en todos los seres vivos el carbohidrato es esencial. O sea, otra vez, no porque digo es esencial, esto se traduce en desayuna Choco Crispies, ¿verdad? O sea, llamemos, hay que entender también que el carbohidrato, pues, qué tipo de carbohidrato estoy comiendo y sí, efectivamente, hay pues malos carbohidratos, pero la naturaleza también da unos carbohidratos hermosos como la papa, como el camote. Entonces, el carbohidrato es el que se encarga en proveer esa energía. Repito, las 3 macromoléculas pueden entrar en cierto momento a producir energía, pero el carbohidrato es digamos, la primer vía. Y a lo mejor tú lo has experimentado o ustedes que nos escuchan lo han experimentado, que empiezan un plan de alimentación o la dieta de la vecina o lo que sea, y está muy restringido en carbohidratos. Es que me siento agotada, no tengo energía, pues, pero por supuesto, o sea, no le estás dando al cuerpo la molécula que necesita para producir energía. Obviamente nuestro cuerpo es tan perfecto y tiene tantos mecanismos de adaptación que pues dice, bueno, okay, no tengo carbohidrato, bueno, pues voy a utilizar esta vía o voy a utilizar esta otra vía. Y pues así, recordemos que el objetivo del cuerpo siempre, siempre, siempre es mantenernos con vida. Y tu cuerpo está diseñado para eso. Entonces, aunque tú lo restringas en cierta forma, tu cuerpo va a encontrar otra vía de compensación a esa carencia. Entonces, pues sí, el carbohidrato, este, pues es el que nos da energía, nos guste o no nos guste. Y hay que resaltar también que ahorita lo decías, ¿no? La papa no es un carbohidrato. Así De es. hecho, si tú te comes una porción de papa, que no sería lo equivalente a una pieza de papa, no te estás comiendo un carbohidrato. Si te comes un tercio de papa, aproximadamente te estarías comiendo 15 carbohidratos, 15 gramos de hidratos de carbono. ¿Por qué es esto importante? Porque en esta parte del lenguaje Así estamos es. cerrando muchas veces en la forma en la que empezamos a generar definiciones en nuestra mente. Porque al decir la tortilla es un carbohidrato, no. La tortilla te aporta hidratos de carbono o carbohidratos para tu cuerpo. Por eso se puede convertir en energía para tu cuerpo. Este proceso del que hablaba Adri, que es los hidratos de carbono, se convierten principalmente en energía. En esa idea que te decía de pensar en el cuerpo como una fábrica de energía, significa que el proceso más sencillo, si tú has trabajado en una fábrica o en una empresa o en algo industrial, sabrás que, que siempre estamos como teniendo ciertos procesos. Hay procesos que son como los comunes y hay procesos cuando algo se pone en un modo de alerta, cuando algo se está saliendo de lo ordinario y justamente el proceso ordinario del cuerpo sería a partir de los hidratos de carbono, genero la energía que el cuerpo necesita para el movimiento, los músculos para la reacción, tu cerebro para la parte del pensamiento, de la reacción también misma y de la obtención del conocimiento y la búsqueda del conocimiento que ya tengas. Sin embargo, los tres son esenciales para el organismo. La deficiencia de uno puede causar alteraciones en los procesos de otro. Por eso se trata de encontrar un equilibrio entre los tres. Nos falta uno, que regularmente dejamos hasta el final, por el nombre que tiene, porque es justamente por la forma de llamarlos que regularmente la gente los satanizó o los ha satanizado por mucho tiempo. Hoy, en años más recientes, de hecho, están muy en tendencia, en moda, y muchas de las dietas son altas, de hecho, en este macronutrimento y son las grasas. Otra forma de llamarlas son lípidos, son lo mismo. Lípidos y grasas son lo mismo.
¿cuáles serían las principales funciones de este macronutriente, Adri? Ay, pues mira, también las grasas ácido, como tú dices, fue un macronutriente muy castigado en los, digamos, 80s, 90s, y hasta ahora se empieza como a entender estos mecanismos, porque sí es complejo como entender la trascendencia que llegan a formar las grasas, y a lo mejor como la definición muy básica que pueden haber encontrado en libros de nutrición, etcétera, pues sí, las grasas está relacionado con pues la formación del tejido adiposo, que es necesario el tejido adiposo o la grasa que tenemos, que también muchas veces queremos tener un X porcentaje de grasa y no necesariamente es sano ese porcentaje de grasa que estamos buscando. Pero a mí una de las funciones que más me gusta de las grasas, tanto estudiarla como el realmente ver esa trascendencia, es que las grasas literalmente son las que forman nuestras membranas celulares. Entonces, si estamos hechos de 1 billón de células, todas esas células tienen una membrana de grasa, y por eso cuando consumimos, no sé, un cacahuate, pues esa membrana tiene grasas y por eso el cacahuate es alto en grasa. Entonces, aquí sí cobra una relevancia bien importante el qué tipo de grasas estás consumiendo, porque es literal de lo que te estás formando. Porque aparte nuestras células están en procesos de división y de renovación, y, y necesitan materia prima para construir sus membranas. Entonces, por eso es importante, uno, cuánta grasa estás comiendo, y dos, de dónde viene esa grasa, porque literalmente pues el cuerpo va a agarrar lo que haya. Claro. Entonces, si estamos consumiendo solamente un aceite de baja calidad que se oxida al comer, pues de eso estamos hechos, aunque pues no lo vemos, ¿no? Es también complejo porque pues no lo llegamos a ver, pero es como la grasa forma nuestras células. Por eso, por ejemplo, uno de las principales grasas son los ácidos grasos esenciales, que precisamente llevan su nombre porque son indispensables para nosotros, pues son los que protegen a esa célula y le dan esa propiedad antiinflamatoria que tienen. Y pues yo creo que como que eso es lo más, como que de las grasas, lo que más tenemos que tener presente, de que es una molécula también de construcción celular y de mensaje celular. Entonces, si comemos esas grasas oxidadas, nuestras células van a estar, y esto se mide, en la investigación se mide cuál es el porcentaje o el perfil de grasas en tus células, y pues sí puedes ver cuál es la calidad de las grasas que tienes en tus células, y pues muchas veces ahí sale que son puras grasas oxidadas, de baja calidad, y pues obviamente estas después afectan la interacción de esa célula con el resto de las células. Ok. Ujú. A ti y a mí nos fascina justamente esta función que tienen las grasas a nivel de la membrana, y es porque Ujú. comprendemos la parte funcional de la membrana. Ujú. Y me gustaría que, para lograr que se maravillen de la misma forma y entiendan esta importante función que tienen los lípidos en el cuerpo, nos platiques a nivel celular cuál es la principal tarea que tiene la membrana celular. Ujú. O sea, esos lípidos, esas grasas que te estás comiendo, ¿qué función van a cubrir en la membrana? Ok. Acordémonos que antes de entrar en eso, esta categoría de los lípidos comparten una característica esencial, que es la de no ser solubles en agua. Entonces, si pensamos en nuestro cuerpo, pues sí está hecho de pues 80% de líquidos. A mí no me gusta manejar como que somos 80% agua, porque la realidad es que no tenemos H2O como tal. Tenemos una Ujú. mezcla de solutos, pero al final siguen siendo líquidos. Entonces, si nos ponemos a pensar cómo se delimitaría el espacio físico
en un medio líquido, pues la grasa es el elemento como pues más obvio, porque al no ser soluble en agua, imagínense un vaso con agua, si ustedes ponen aceite, van a ver que no se mezclan. Entonces, precisamente esa característica de los lípidos hace que las células no, o sea, que el contenido interior de las células esté, digamos, como protegido. Entonces, imagínense una esfera, que es una célula, alrededor tenemos agua, que puede ser la sangre, por ejemplo, y entonces la membrana es la que está protegiendo que el contenido interior, pues, ni se salga y que entre la entrada de todo lo que está afuera hacia el interior de la célula es selectiva. Es decir, la célula, con esos lípidos que tiene, puede seleccionar de alguna forma que entra y que sale. Es el aislante, Es digámoslo así. como el aislante, exacto. O sea, Ok. Y entonces la permeabilidad, la entrada de los nutrimentos a nuestra célula va a depender justamente de las grasas con las que esté compuesta. así es, porque si nosotros imaginamos otra vez esta esfera, que es la célula que está alrededor, hecha de grasas, estas grasas van a permitir el anclaje o la inserción de ciertas proteínas que funcionan como canales de entrada y de salida. Y entonces, dependiendo de cómo estén esas grasas, pues la proteína va a caber o no. Entonces, si está muy, digamos, la estructura no está bien, pues la proteína que transporta cierto nutrimento tampoco va a estar bien. Entonces, tú dices, bueno, pero pues es una célula, no pasa nada. No, pues sí, pero esto se da como a nivel micro, pero también a nivel macro. Y entonces sí puede haber pues efectos y señales que no se dan, o sea, que la célula A no puede hablarle a la célula B porque sus membranas no están, digamos, de una forma estructuralmente correcta por el tipo de grasa que estamos consumiendo. Y de hecho, pues están muy estudiados a todas las personas, por ejemplo, que consumen mucho este tipo de alimentos de comida rápida. Tampoco los estoy satanizando ni que diga que jamás en la vida voy a comer, pero sí tenemos que estar conscientes que el tipo de grasas que se utiliza por la naturaleza de sus procesos, pues son grasas de baja calidad que tienden a oxidarse por los procesos de temperatura y entonces las personas tienen un grado de inflamación como leve, crónico, pero presente y que a lo largo de 20, 30 años, pues después ya se empieza a reflejar ahora sí en una patología. Claro. Entonces las grasas tendrían, si le vamos a poner un nombre, así una función, ¿cuál sería? Estructura. Estructura también, ¿no? Fíjate, Estructura. y regularmente hablamos de estructura y pensamos en la parte solamente de las proteínas, pero son estructura y además actúan también como esta parte de permitir o no la comunicación y la entrada de los nutrimentos. O sea, es qué de lo que te estás comiendo realmente va a entrar a tu célula. ¿Qué sí se va a convertir en ti? ¿Qué va a tener funciones o no va a tener funciones? Lo determina la grasa. Y casi siempre que hablamos de grasa, y si te pones a leer libros de nutrición, te vas a dar cuenta que casi siempre lo relacionamos más a funciones del cerebro, ¿no? Como que siempre, y de hecho con los niños es como es que sí tienen que comer grasa por el cerebro. Y también se habla mucho de funciones hormonales con las grasas, ¿sí? O sea, las grasas son tan relevantes como lo son la parte de las proteínas y como lo son los hidratos de carbono, por eso son los tres macronutrimentos. Ahora, no nada más cuando nos nutrimos, podríamos hablar de los tres macronutrimentos. En realidad aquí entran otros que por el nombre de micro los minimizamos mucho en importancia. Los micronutrimentos también son de gran relevancia y importancia en el funcionamiento correcto del cuerpo. ¿Cuáles son los micronutrimentos o qué sería dentro de la clasificación los micronutrimentos? Ay, Cris, me encanta. Me encanta tu pregunta, ya sabes que es parte también como de el entender todos estos como que micros que a veces vimos y no les prestamos relevancia o que pensamos que son para los niños porque están creciendo.
En definición, los micronutrientes reciben primeramente este nombre porque se requieren en cantidades menores a los macronutrientes, por eso se les llama micro, pero tampoco, o sea, no por el nombre de que micro significa que no son importantes. Entonces, estos micronutrientes, otra de las diferencias con los macronutrientes es que no aportan energía. O sea, es decir, por su estructura química es imposible, literalmente imposible, que puedan producir energía. Pero lo que tienen estos micronutrientes, que si les digo los dos nombres de las dos grandes familias van a decir, ya entendí, ellos permiten que todos estos procesos funcionen. Y estamos dentro de esta familia de los micronutrientes, están las vitaminas y los minerales. Entonces, estos dos, y que cada uno por sí solo, pues es un mundo de cosas, pero pues las vitaminas yo estoy segura que ya las han escuchado, la vitamina A, B, C, D, E, la K, los minerales como el sodio, el potasio, el magnesio, que está tan de moda, el zinc, el yodo, todos estos, y aquí acuérdense de su tabla periódica, de la tabla periódica en química, pues ahí están muchos de estos micronutrientes. Entonces, aquí en este tipo de micronutrientes, sí, cada uno es como un mundo. Un mundo por sí solo, pero a mí como me gusta que lo vean es que, por ejemplo, para producir, hablamos ahorita de los macronutrientes y hablamos de que el carbohidrato es el que produce la energía. Entonces, para nosotros llegar del carbohidrato a energía, necesitan pasar, ejemplo, número así sin pensarlo mucho, 50 reacciones, ¿sí? O sea, yo tengo mi carbohidrato y para que se produzca energía en el cuerpo necesitan pasar 50 reacciones, ¿ok? Pero esas reacciones no pueden pasar, escúchenme bien, no pueden pasar si no hay micronutrientes. Si no tenemos vitaminas B y si no tenemos magnesio, esa reacción no puede suceder. Entonces, estos nutrimentos o los micronutrientes tienen una función como de cofactor. O sea, es el que acompaña a la reacción, a que la reacción suceda. Y ahorita les puse de ejemplo el de los carbohidratos, pero por ejemplo el zinc se necesita para los procesos del DNA que se repliquen bien. Entonces, no hay zinc, va a haber problemas. Entonces, como no es algo como tan tangible, a veces no se les presta esta importancia. Entonces, y ahorita que te escuchaba, empecé a pensar como las razones por las cuales minimizamos tanto la importancia de los micronutrientes. Y se me vino a la cabeza, digo, sí, efectivamente, una es porque los macronutrientes nosotros los calculamos en gramos, algo mucho más fácil de medir. Las necesidades de los micronutrientes son miligramos en la mayoría. Entonces es complicada la parte de la medición y además, como esta parte de no dan calorías y la nutrición siempre se ha asociado a la cantidad calórica, entonces se deja a un lado la importancia y el contabilizar y el hacer consciente que necesitamos la presencia de las vitaminas y los minerales, que son los micronutrientes, en nuestra alimentación diaria. Y la dejamos a la buena de que si tomamos algún multivitamínico o algo que lo tenga como en forma de suplementación no incluido en el alimento, ahí los estamos cumpliendo o no los estaríamos cumpliendo. Pero realmente son tan importantes para que puedan llevar a cabo sus funciones los macronutrientes. Yo diría que son como los que están tras bambalinas en una obra de teatro. No los ves, los protagonistas son los macronutrientes, pero en realidad los que hacen que se pueda llevar a cabo toda esa obra a la perfección son justamente los micronutrientes. Entonces, sí son importantes, súper importantes, y así como en una obra de teatro hay uno que se encarga de prender la luz, otro que se encarga de abrir el telón,
otro que se encarga de tener el agua para los actores, otro de poner el polvo para cuando van atrás o ayudarles a cambiar. Así, los micronutrientes tienen cada uno su función en especial y algunos participan o ayudan y son como parte de equipo, ¿no? Me gusta pensarlo y yo soy mucho de convertirlo a la vida diaria, a ejemplificarlo con una fábrica, con una obra de teatro, porque es como nos podemos imaginar lo que sucede allá dentro de nuestro cuerpo con lo que comemos. Pero empieza a visualizarlo así y a lo mejor le vas a poder dar una mayor importancia a los micronutrientes que aunque no aportan calorías, son tan importantes como los que sí aportan calorías. Ahora sí, te dejo continuar, Adri, perdón. No, está perfecto, o sea, esa analogía me encanta y es realmente me gustaría que todos los que nos están escuchando realmente se queden con este mensaje de la importancia de los micronutrientes, que no son únicamente porque escuchamos vitaminas y minerales y automáticamente pensamos, niños, los niños necesitan vitaminas y minerales, pero no, estos micronutrientes van siendo indispensables en cada fase de la vida, o sea, desde el desarrollo del bebé hasta pues la etapa adulta, ¿no? Que pues también muchas veces tiene sus oportunidades en la nutrición. Y creo que sí es un enfoque que se le está dando cada vez un poco más a la nutrición, sobre todo a la nutrición epidemiológica, en donde ya se están estudiando a poblaciones grandes, inclusive aquí en México ya se ha hecho, de la deficiencia de algunos de estos tipos de micronutrientes y tal vez si tú eres, si nos estás escuchando y estás estudiando nutrición o eres nutrióloga, yo sé que a nosotros nos enseñaron como este libro de texto, como las grandes deficiencias de estos micronutrientes. O sea, ahora yo creo que ya no estamos en la etapa de encontrar ese tipo de caso de libro de texto, que si el bocio o otro tipo de deficiencia muy fuerte, más bien vamos a estar encontrando eficiencias como muy sutiles, muy ligeras, pero que están afectando a nivel de función el cuerpo. Claro, y muchos de hecho, muchas de las enfermedades que ya están, de hecho, diagnosticadas como enfermedades, en realidad a veces son deficiencias, Así es. ¿no? O sea, no sé, vemos el caso de gente que dice, es que yo tengo ese síntoma de la migraña constante. Bueno, pues es que probablemente sea una alerta de deficiencia de un micronutriente muy relevante, como podría ser el magnesio, Así ¿no? es. O gente que dice, es que yo traigo un dolor continuo en la parte de mis músculos que están en la espalda, contracturados, bueno, pues probablemente también tengas alguna deficiencia de complejo B, de B12 particularmente. Y como dices, no vemos los grandes síntomas de deficiencia porque no estamos en un estado de Malnutrición. inanición, de falta de alimento, Ujú. de hecho, de mucho contacto con alimento en la mayoría de la población, no es la realidad de todos, pero sí también tomar en cuenta que el hecho de que sea comida no significa que sea alimento. Así O sea, es. una realidad que estamos viviendo ahora es que la industria alimentaria formula y genera muchos alimentos, mucha comida que no es alimento, que no tiene la potencia y la calidad necesaria para poderle aportar al cuerpo lo que necesita, no solamente en macronutrientes, en hidrato de carbono, proteína y grasa, sino que en los micronutrientes. Y por eso llegamos a ver adicionado con. Yo siempre les digo a los pacientes, si dice adicionado con, es porque de plano no tenía nada y le tuvieron que poner algo, ¿no? En la naturaleza, todos los alimentos, todo lo que viene de la naturaleza que se come, tiene micro y macronutrientes. Por eso hablar de nutrición es regresar a alimentos más naturales. Y siempre que hablemos de un tema o tomamos este tipo de temas en donde sí lo convertimos ya o hablamos de cosas más técnicas e intentamos entender el funcionamiento del cuerpo, la traducción es come natural, Así porque en es. la naturaleza está todo esto que hemos estado hablando ahorita. De hecho, las mejores formas de cubrir los micronutrientes son a partir de los granos, son a partir de las semillas, porque como ahí está la vida de las plantas, ahí está la vida justamente, todo eso está cargado de micronutrientes. La presencia de magnesio es increíble
cuando la pensamos en una semilla, es mucho mayor que cuando la pensamos en una hoja, porque ahí está la vida, ahí está el centro de. Entonces, es regresar a alimentos en versiones más naturales, que no estén procesados, que no estén pasados tanto por la fábrica, porque entre más procesos tengan de conversión, menos presencia de vitaminas y minerales van a tener. Y entonces vamos perdiendo el valor nutricional. Nos quedamos con el valor calórico, pero vamos perdiendo el valor nutricional del alimento y por lo tanto le estamos quitando el valor que tiene y la principal función que es del acto de comer, que es el acto de nutrirnos y darle al organismo lo que necesita para poder vivir. ¿Cierto, Adri? Cierto, muy cierto. Y ahora, uno de los, como los nuevos temas o que se ha estado evidenciando en los últimos años es que, pues también para ponernos en contexto, a nivel mundial tenemos un problema de locura de sobrepeso y obesidad. O sea, creo que todavía mucha gente como que vivimos en nuestra burbuja de, o de que aquí pues mi peso es los 5 kilos que tengo yo de más, es el estrés más grande del mundo y realmente tenemos una epidemia increíble de sobrepeso y obesidad a nivel mundial. Y entonces es como muy irónico porque a pesar de que el sobrepeso y la obesidad se genera por un sobreconsumo de alimentos, a la vez tenemos una deficiencia en estas personas de estos micronutrientes porque lo que ellos consumen pues no es la fuente, como tú comentabas, de los micronutrientes. Entonces, hay obesidad, hay sobrepeso y aparte hay deficiencias. Entonces el organismo, o sea, quiere, pero en verdad no puede. No puede funcionar bien, pues porque no tiene esas herramientas para poder funcionar como debe de ser. Sí, lo podríamos ver como hay obesidad, hay sobrepeso y hay desnutrición. Así es. Porque siempre pensamos en desnutrición y pensamos en la imagen del niño africano que nos han puesto siempre en las presentaciones de desnutrición o en los libros cuando ponen a una persona con desnutrición. Pero desnutrición no necesariamente significa delgadez extrema. Ahí hay una deficiencia en energía y en vitaminas y minerales y en proteínas. Pero hay gente con problemas de desnutrición con obesidad y sobrepeso. Así Y es. esto se debe principalmente, siento yo, pienso yo, a la parte de la industrialización en los alimentos. Y no quiere decir que sea mala la industria de los alimentos. A mí no me gusta moralizar nada ni señalar directamente algo como la principal o única causa de, pero efectivamente, si nuestra alimentación se vuelve un 80%, es más, un 50% una alimentación que se produce en la industria de los alimentos, entonces es muy probable que estás teniendo deficiencias en los micronutrientes. En cambio, si tú te aseguras que al menos un 70, un 80% de tu alimentación provenga de alimentos naturales, y sí, porque pues a veces yo siempre les digo, bueno, no todo el mundo tiene el tiempo de hacerse un pan de caja en su casa, ¿no? Wow. Habrá quienes sí, habrá quienes no, habrá quienes digan, bueno, no puedo hacerlo, pero me puedo ir a una panadería más artesanal y comprármelo, y hay quienes comprar este pan puede ser la diferencia entre si comen ellos y sus 3 hijos o no. Entonces, entendiendo que vivimos en realidades muy distintas en el mismo México, lo ideal sería buscar que al menos el 70% de nuestra alimentación provenga de los alimentos en su versión más natural. Porque como lo decía Adri, y es algo que a mí me encanta de ella, es que cuando comprendes la biología, te das cuenta de lo parecidos que somos a todo el resto de seres vivos en nuestro planeta. Y entonces empiezas a valorar la vida y cómo se convierte en vida en tu cuerpo el comerte una planta, un grano, una semilla, porque ves lo iguales que somos, ¿no? O sea, decías está compuesto por Lo proteínas, mismo. por hidratos, porque lo necesita de la misma forma que nosotros. Somos iguales, a partir de eso se da la vida y es Así a es. partir del acto de comer, por eso es lo bonito de la nutrición. Así es. Me da, ahorita que comentabas lo de las cadenas, me da risa porque inclusive mi hija ahorita, por ejemplo, está en segundo de primaria y ya empiezan a ver las cadenas alimentarias. Estas así que se acuerdan que si el zacate, el conejo se come el zacate y luego el quién sabe quién se come al conejo y así se va transmitiendo la energía y un concepto que es tan sencillo que ven desde primaria, pero con tanta profundidad. O sea, cómo
realmente nosotros también comemos porque no hay otra forma de que obtengamos energía, o sea, no somos como las plantas, que pues nada más echadas al sol y producen energía, pues nosotros no, entonces, pues es un regalo, yo lo considero un regalo el poder comer porque pues es delicioso, pero siempre hacerlo como con presente también con el, ok, ¿para qué? ¿Qué necesito? Y pues tampoco se trata de que lo traten de descifrar todos ustedes que nos escuchan solos, o sea, por eso existen profesionales de la salud como Gris que tienen perfectamente conocimiento de esto y los pueden acompañar, porque lo que sí es un hecho es que ahorita estamos bombardeadísimos, bueno, creo que es desde siempre, ¿no? Pero estamos bombardeados de muchísima información, a veces contradictoria, y pues deja a la persona pues peor que al principio. Entonces, el acudir con un profesional de la salud pues siempre va a ser una buena opción porque esa persona ya estudió esto. O sea, no se trata de que, ok, vayan ustedes y traten de descifrar cuántos carbohidratos tienen que comer, cuántas proteínas, pues es como si yo quisiera de la nada hacer un contrato. Pues no, yo no estudié eso, ¿verdad? No, hay gente que estudió para eso y pues esa gente lo sabrá hacer y, y, y esas personas les pueden ayudar a encontrar realmente esas cantidades adecuadas para ustedes como macros y micros. Claro. Y ahorita que lo tocas como tema, se me hace muy relevante hablar de cómo existe esta parte de dieta pensada más en solo perder peso, deficiente a nivel energético para poder tener una pérdida de peso, y de dieta para nutrirse, ¿no? Que son dos cosas muy distintas y yo creo que de ahí nace mucha de la confusión de muchas personas, porque dicen, es que yo escucho el valor y la función que tienen los hidratos de carbono, pero luego voy al nutriólogo y un nutriólogo que está enfocado única y exclusivamente en la composición corporal, en la pérdida de peso, pues a lo mejor va a reducir los hidratos de carbono, sin pensar en esa persona que a lo mejor tenga deficiencias en ciertos micronutrimentos, que a la hora de reducir a tal grado los hidratos de carbono puede aumentar la deficiencia de estos micronutrimentos. Entonces ahí está mucha de la confusión de las personas es justamente esto. La parte de la dietética, de la nutrición, se ha ido como enmarcando mucho más y yéndose hacia la línea de reducción de peso y cambio en la composición corporal que al nutrir al cuerpo, que a darle al cuerpo lo que necesita. Y si bien un exceso energético y un sobrepeso o una obesidad pueden significar que esté teniendo una sobrealimentación, no necesariamente, como lo decíamos antes, significa que esa persona está bien nutrida. Y ahí es donde la nutrición en sí se sale de la dietética, del control calórico, se fusiona y entonces ahora sí empezamos a ver que no exista deficiencia de micronutrimentos, que son tan importantes, si lo hablábamos ya, pero que también esté teniendo un balance en la cantidad energética que la persona está necesitando. Y es ahí donde la ciencia de la nutrición entra a todo su esplendor. Por eso es cuando muchas veces las dietas nos confunden, porque escuchamos nutrición y nos hablan de algunas cosas y luego la dieta tiene una traducción totalmente distinta a lo que me estaban hablando, ¿no? Quitándome la papa, que decíamos que tiene un valor importante, quitándome el elote, el maíz, que tiene un valor importante. Habría que ver para quién, en qué cantidad, qué persona, cuáles son sus condiciones de vida, para que realmente sea una nutrición adecuada, que es a donde creo que siempre debemos de llegar a esta palabra de la nutrición adecuada. ¿Qué es adecuado para quién? Depende mucho de cada organismo. Así es, así es. Sí, es un tema que me encantó ahorita que comentas que realmente la parte de la dietética por sí sola de macronutrientes, pues realmente se queda corta. O sea, cuando se mezclan estas dos áreas, digamos, la de no nada más el conteo de calorías per se, sino se agrega la función de estos macro y micronutrientes, pues es realmente cuando un plan nutricional puede tener un efecto positivo y a largo plazo. Porque entonces sí, tal vez ese plan sí tendrá un déficit calórico, sí, tal vez sí, pero moderado, no agresivo. Y eso por sí solo va a hacer que el paciente cumpla el plan, porque no es agresivo. Entonces muchas veces puedes
a lo mejor ustedes ya estuvieron en un plan que fueron 2 semanas y ya no pudieron más. Y entonces ahí hay otro problema porque entonces la persona piensa que es ella. O sea, que es que yo no tengo fuerza de voluntad para hacer esta dieta que me mandaron. Pero ahí no es de fuerza de voluntad. O sea, de verdad el cuerpo está fisiológicamente hecho para sobrevivir. Entonces, no es que tú no puedas y tú no tengas fuerza de voluntad. Más bien, el plan que estabas siguiendo no era adecuado para ti, porque tu cuerpo es que no se me quita el hambre y es que no se me quita el hambre. Pues, ¿cómo no se te va a quitar el hambre si el plan está con una restricción calórica pues muy importante? Y entonces ahí, el paciente no cumple su plan, queda con sentimiento de culpa, que también esto es muy problemático, es que soy yo o sea, yo no tengo fuerza de voluntad y no es así. Entonces está súper comprobado, muy estudiado, que los mejores planes de alimentación son con deficiencias calóricas moderadas por un tiempo pues largo, ¿verdad? Porque luego también vamos con la nutrióloga y le decimos que tengo una boda en un mes, bájame ya. Pues, o sea, no, ese no es el enfoque que no debiera tener ni el profesional de la salud, pues ni el paciente. Claro, Entonces, además, la deficiencia energética no siempre se necesita. así Se hacen es, casos en los que se necesitan. así A es, veces, en realidad, lo que se necesita es que la persona haga más actividad física, así que es. queme más calorías, o sea, que sea activo. Si es sedentario, pues a veces no es tanto lo que necesitas que te quiten comida, sino que transformes esa energía en actividad física. Así O es, que mejores tu composición corporal haciendo un poco más de masa muscular así para es. que tu cuerpo tenga un gasto energético mayor. O sea, no siempre es restricción calórica, porque cuando me llega a mi consulta muchas personas, sobre todo jóvenes que están buscando bajar un porcentaje de grasa, porque está toda esta moda de la onda fit, ¿no? Y de los cuadritos marcados pero definida y compacta, y quieren reducir grasa y a veces ¿sabes qué? No es la dietética, no es la nutrición la que te hace falta. Ahí estamos bien. Lo que te hace falta es enfocar también tu actividad física para que mejore tu composición corporal. Y aunque esto debe de ir muy unido con lo que estamos comiendo, la verdad es que hay mucha gente que no quiere hacer la parte de la actividad física y mejorar su composición corporal, y eso es realmente donde deberían de estar trabajando. Recordemos que esto es cuestión de hábitos. El peso y la composición corporal en sí es una traducción de nuestros hábitos de vida, no solamente de comida. Los hábitos de alimentación son una parte, son hábitos de sueño, hábitos de pensamiento, son hábitos de nuestro ritmo de vida, somos un ser completo. Lo dividimos para comprenderlo, pero entendamos que nuestro día a día, en nuestra vida, ambulamos y estamos como un ser completo, emocional, que duerme, que sueña, que busca trascender, que busca la parte de tener un cuidado interno, que se quiere sentir bien, pero todo esto en conjunto son parte de nuestros hábitos de vida, ¿no? Y yo creo que cuando nos damos cuenta de estos tres pilares, que es nutrir la mente, el cuerpo y el alma, es cuando logramos realmente una nutrición que sí favorezca a nuestra vida y perdure y que no se convierta en una dieta temporal, restrictiva, que no se puede sostener, que no es disfrutable y que no nutre los tres aspectos, Así que a es. lo mejor te deja muy fit, muy definido, pero que no te nutre en los otros tres aspectos. Y es tan importante estar nutrido en los tres para que realmente venga un estado de salud, Así porque es. ese es el estado de salud, las tres cosas. Adri, estamos por entrar a nuestra recta final de este episodio y hay tres preguntas que le hacemos a nuestros invitados, Mm. y la intención principal obviamente es que te terminen de conocer más, que así como la escucharon, ella es estudiosa, muy inteligente, buenísima para compartir temas. Necesitan, yo se los digo de corazón, si te gusta aprender de nutrición, ve y síguela y escucha sus instaclases en las historias de Instagram porque son una delicia. Pocas personas saben traducir la nutrición como lo hace Adri. De verdad, ve y síguela, escúchala. Además, sé que está preparando un contenido padrísimo para este año 2020 que va a estar, que les va a encantar. Adri, partiendo de nuestra ideología de este podcast, que es que el ser humano se nutre y debe de nutrir la parte física, la parte emocional y la parte espiritual, tú, Adri, ¿cómo disfrutas nutrir tu cuerpo? Ay, mi cuerpo. Pues mira,
hablando como de la parte, pues, del alimento en sí, pues, obviamente que vivo todo lo que hemos platicado, con los macronutrientes, los micronutrientes, pero tampoco vivo y pues tú me conoces y mis amigas me conocen, tampoco vivo en una restricción, o sea, creo que eso también me ha ayudado mucho a mantenerme en este tiempo. Yo te puedo decir que ahorita mi estado de salud después de tener mis 2 hijos, es mejor que en mis 20. Entonces sí se puede, pero es con esta mentalidad, creo que desde el cómo nutro mi cuerpo, el alimento sí es muy importante, pero tampoco vivo en una prohibición extrema de que no puedo comer pastel nunca, para nada. Creo que el ser flexible me ha ayudado a que la nutrición del cuerpo sea sostenible a lo largo del tiempo. Entonces, eso de nutrir mi cuerpo ha sido muy acompañado de una mentalidad, o sea, flexible. Habrá ciertos alimentos que sí los tengo así como que tachados, que no los vamos a mencionar, pero que es una decisión muy particular, pues también mía, ¿verdad? Y que tampoco es así para todos. Entonces, creo que el pensamiento de flexibilidad me ha ayudado mucho en que esta parte de nutrir el cuerpo sea sostenible. Yo, en lo personal, Adriana, no puede salir de su casa sin desayuno. Y ahí también tenemos que entender pues que todos somos diferentes. Entonces, eh, pues yo tengo un día muy activo y no puedo, de verdad, rara vez desayuno en mi casa porque pues sales como todos ustedes salimos súper temprano de la casa. Normalmente hasta que llego ahí a la maestría estoy desayunando, pero para mí sí el desayuno es súper importante. No es que sea para todos, pero para mí sí es clave. O sea, los días que no desayuno es cuando ando picoteando y es cuando ando ahí haciendo tal vez cosas que en un día normal no haría. Entonces, pues enfocar, como tú decías, en alimentos de verdad, o sea, lo que nos da la naturaleza la biología reconoce la biología. Entonces, si cualquier producto vegetal que tú comas, tu cuerpo lo va a asimilar. Cualquier producto animal que tú comas, tu cuerpo también está diseñado para asimilarlo. Entonces, hidratarme, todo eso, pues es como me encanta nutrir mi cuerpo. Cafecito también, me encanta. Y ¿Y más, cómo disfrutas nutrir tu mente? mi mente, pues me gusta leer mucho. Este, Principalmente, pues la verdad, pues de nutrición. Si tú ves mi librero, pues es todo de nutrición. Me gusta también, precisamente por todo esto que pues sí, que tú dices, me encanta estudiar, me encanta, pero a veces sí la mente, pues sí se me llega como a saturar. Entonces me gusta mucho también estar en la naturaleza. Bueno, estoy en la ciudad, en Monterrey, pero tenemos montañas hermosas, entonces trato como de ir, pues lo más que pueda, a veces es una vez al mes, pero estar en contacto con la naturaleza de verdad que es, pues a mí me ayuda como a despejarme, a recordar que también, que no soy nada, o sea, que hay cosas mucho más grandes que yo, y pues también me pone como en perspectiva de pues cuál es el objetivo de la vida, ¿no? Y que tampoco podemos como que ver nuestro mini mundo y pues eso es lo que me ha ayudado como a estar así, Nutrida en la mente, qué nutrida bueno. en la mente. Te saca de tu ego, ¿no? Sí. De saberlo todo, de querer Ay, entenderlo, de debo ver la dimensión y de lo pequeño que somos, pero también de lo trascendentales que podemos ser en la vida de otras personas, porque gente como tú de verdad que toca muchas vidas. A mí en particular, yo estoy encantada de ser tu amiga. ¿Y cómo disfrutas nutrir tu alma? pues nutrir mi alma, pues creo que es un tema que todos vamos desarrollando, ¿no? Como que a medida que crecemos, como que todo empieza así, nos empezamos a cuestionar. Yo pues, digamos, desde muy chica pues tengo esta como relación con Dios que también ha ido como cambiando a lo largo de los años y madurando y entendiendo, pero pues sí trato de tener como un diálogo pues interno con ese ser superior, como sea que le quieran llamar, pero eso sí me ayuda como a nutrir mi alma y a como que estar centrada otra vez pues realmente en las raíces más profundas, ¿verdad? Porque pues Ujú.
ya no son temas que se pueden explicar por la biología, pero se explican por otras cosas. Pero pues yo la verdad que de esa forma ha sido como he mantenido y nutrido En mi el alma diálogo. en el Muy bien. diálogo. Y pues también yo creo que con la convivencia con mi familia y con mis hijos, pues es otra forma, ¿no? De nutrir el alma. Mis amistades, también mis amigas, amiga, tú sabes, son muy importantes para mí. Creo que a medida también que crecemos y nos hacemos más viejitas, las amistades pues Van nutriendo. van nutriendo bastante. Buscamos que vaya nutriendo, sí, Así es. efectivamente. Adri, si tú tuvieras el libro de la vida ahorita enfrente de ti y te dieran la posibilidad de escribir una sola frase para futuras generaciones, ¿qué les dirías? Ay, Gris, qué bárbara, qué difícil. Pues voy a imaginar que son mis hijos para que sea más, Son futuras sí, generaciones, futuras definitivo. generaciones. Pues yo creo que la vida no es tan complicada como parece, que se enfoquen en las cosas pequeñas y en vivir el día a día. O sea, creo que en mi experiencia yo soy una persona que pues malamente o para bien o para mal paso a veces mucho tiempo en el pasado o mucho tiempo en el futuro y no me enfoco en el presente. Entonces creo que eso yo les diría a mis hijos, que el presente es lo que importa. Qué lindo. El momento, la simplicidad, Así el es, disfrute del momento. sí. Qué bonito. Muchas gracias, Adri. Encantada de haberte escuchado, de haber compartido este micrófono contigo, de compartir este episodio que además yo tenía muchísimas ganas de hacer. No se nos había hecho y bendita tecnología que hoy nos lo permite hacer. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo, tú que nos estás escuchando. Y me gustaría que les dejes la invitación a quienes quieran seguirte, conocer tus instaclases, lo que estás haciendo, dónde te pueden encontrar. Muy bien, pues miren, me pueden encontrar en Instagram, ahí es donde principalmente tengo mi contenido y es Adriana-Flores B. Entonces ahí pues les comparto un poco de pues este tipo de conocimientos, como que entendamos un poco más el porqué de las cosas en lugar de hacer la dieta de moda. Creo que si invertimos más el tiempo en aprender, pues creo que cambia nuestra mentalidad, entonces cambia nuestra acción. Entonces, pues son cosas que ahí les comparto, como que estas típicas preguntas que luego nadie contesta. Y pues yo encantada, creo que el cambio que se necesita ahora en la nutrición, pues es educación. Es que, o sea, no es que no se sepa, o sea, ya se sabe, pero falta esa comunicación y de que cuando vemos la nutrición realmente como una función y como una herramienta de vida, cobra otro sentido. Y de verdad que puedes obtener a lo mejor ese cuerpo que tú anhelas, también se puede, pero haciéndolo bien, haciéndolo pensado, haciéndolo planeado y pues sobre todo acompañados de nutriólogos pues como Gris, que si nos estás escuchando sabes que es la maestra en este tipo de cómo ayudar a sus pacientes a realmente hacer cambios pues de vida. Entonces, pues eso es lo que yo también les puedo compartir ahí en el Instagram. Muchas gracias, Adri. Gracias de verdad por haber compartido parte de ti, de tu esencia, de tu conocimiento y de tu tiempo. Gracias por este espacio. Te mando un abrazo muy grande allá al bello Monterrey. Y síguela, conócela. Además está por sacar un podcast. Yo ya lo voy a decir, además porque la quiero comprometer a que ya lo haga. Y en cuanto lo haga, les voy a comentar, les voy a compartir cuál es para que la encuentren, porque está generando un contenido desde el año pasado muy atractivo justamente de este tipo de temas, porque como ella lo dice, se necesita hablar de ciencia de una manera así, tan natural como lo hace ella. Muchas gracias por haber escuchado este episodio y nos escuchamos el próximo jueves en un episodio más de Ser Nutritivo Podcast. Gracias.